¿Estás seguro, hermano mío, hermana, de que las plantas que hay en tu casa hoy no están abriendo brechas espirituales para que el enemigo toque a tu familia? Comienzo esto contigo porque, a lo largo de décadas de ministerio, asistiendo a hogares, familias, escuchando gritos y reportes de opresión, he aprendido una cosa a la luz de la palabra de Dios. No todo lo que parece hermoso a simple vista es inocente para los ojos del cielo. Hay objetos, hay símbolos, hay cosas que poco a poco entran en nuestra rutina, en nuestra decoración, en nuestro patio trasero, y que la Biblia llama abominación. Cosas que no deberían estar entre el pueblo de Dios, porque se convierten en puntos de contacto con lo que no viene del Señor. En Deuteronomio, el Señor ordena al pueblo no solo rechazar los ídolos, sino también destruir las imágenes talladas, quemar los postes sagrados, arrancar del centro de la casa todo lo asociado a cultos extraños, porque sabía que si permanecía allí, los corazones del pueblo se acostumbrarían al pecado y se alejarían del pacto. El mismo Dios que dijo a su pueblo que no trajera al campamento lo maldito, hoy os mira a ti y a mí y pregunta, ¿qué permitiste que entrara en tu casa, quizá en forma de planta, un adorno, un símbolo, que representa un pacto con aquello que no viene de mí? Y la palabra es clara. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de ídolos. Queridos, sé que este tema afecta a muchas cosas. Afecta a los recuerdos, los regalos que recibimos, las cosas que heredamos de la familia, objetos que han estado en el mismo lugar durante años. Pero hoy quiero pediros que tengáis el valor de mirar sinceramente a vuestro hogar y a vuestro corazón. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy sencilla, pero muy profunda. Si quieres que el Espíritu Santo te ilumine en este video, escribe ahora en los comentarios, con fe, esta frase: confío en el Señor. Esta afirmación no es para mí, es para Dios. Cuando escribes eso, estás diciendo: Señor, si algo en mi casa no te agrada, prefiero confiar en ti antes que en cualquier objeto, planta, símbolo. Esta pequeña frase ya es clave para la acción de Dios en tu vida. Hoy quiero acompañarte en un tema que pocos hablan con claridad, pero que toca directamente la protección espiritual de tu hogar. Vamos a hablar de 3 tipos de plantas que miles de cristianos mantienen en casa sin saber que, muchas veces, no solo representan belleza, sino que llevan consigo una historia espiritual de consagraciones, creencias y prácticas que no nacen del Evangelio. No es una clase de botánica, no es superstición. Al contrario, no es para ti tener miedo de todo, es más bien una mirada bíblica, seria y amorosa a símbolos que han sido apropiados por prácticas de ocultismo, brujería, esoterismo e idolatría, y que acaban entrando en el hogar de quienes aman a Dios como si fueran solo un detalle decorativo. A lo largo de este video, con la ayuda de la palabra, discerniremos juntos qué debe permanecer y qué debe ser retirado. Veamos por qué algunas plantas, cuando se usan como amuletos de la suerte, protección o canales de energía, entran en conflicto directo con la fe cristiana y cómo puedes volver a consagrar tu casa al Señor. La Escritura nos dice: no participéis en las obras infructíferas de las tinieblas, sino condenadlas. Y también nos advierte: estad sobrios y vigilados, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, merodea, buscando a alguien a quien devorar. Esto significa que no podemos ser ingenuos. Hay una verdadera batalla espiritual, y a menudo pasa por lo que normalizamos en nuestro hogar. Así que, hermano, hermana, preparad vuestro corazón. Lo que vamos a tratar aquí puede ser un punto de inflexión en tu vida espiritual y en la vida de tu familia. Hoy entenderéis que el hogar no es un lugar neutral,
que ciertas plantas pueden convertirse en banderas izadas de forma incorrecta cuando se usan con un significado espiritual incorrecto, y que Dios quiere convertir vuestra casa en un altar, no en un almacén de símbolos mezclados. En cada paso nos apoyaremos en la Biblia, porque la autoridad no es mía, es de la palabra. Y sí, mientras escuchas, sientes que Dios te está hablando, no te lo guardes para ti. Como en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana, no como un gesto automático, sino como una forma concreta de decir: Señor, quiero seguir aprendiendo, no quiero vivir más en la ignorancia espiritual. Cuando haces esto, ayudas a que este mensaje llegue a otros hogares que hoy sufren en silencio, sin entender de dónde vienen ciertas opresiones, ciertos conflictos que se repiten. Esto también es evangelización, permitir que la palabra llegue a donde yo sola nunca podría hacerlo. Hoy vamos a resumir el camino que seguiremos de la siguiente manera. Primero, os mostraré, a través de la Biblia, que vuestra casa no es cualquier lugar, ni al cielo ni al infierno. Entonces veremos cómo, a lo largo de la historia, plantas y árboles se han utilizado en cultos paganos y rituales de invocación, y por qué Dios condena esto con tanta firmeza. A continuación, entenderás que hay objetos que pueden provocar una derrota espiritual en un hogar cuando están consagrados al mal y guardados como si no fueran nada. Más adelante, en otras ocasiones de este mismo vídeo, hablaremos de los 3 tipos de plantas que hay que identificar y en muchos casos retirar de tu casa. Y por último, recemos juntos una oración fuerte, basada en las Escrituras, dándole a Dios cada rincón de tu casa y rompiendo todo pacto contrario a la fe cristiana. Mi deseo, a lo largo de estas reflexiones, es ayudarte a ver lo que pudiste haber sentido durante mucho tiempo, pero no pudiste explicarlo. Quizás sientas una pesadez al llegar a casa, una inquietud que no entiendes, una serie de conflictos, enfermedades, accidentes, discusiones, y cada vez que intentas avanzar con fe, parece que algo te atrae a ti y a tu familia de vuelta. No te estás volviendo loco. No es descabellado pensar que pueda haber una raíz espiritual oculta en detalles que parecen pequeños. La palabra de Dios es un foco que ilumina lo que el enemigo quiere mantener en las sombras. Por eso os pido que permanezcan conmigo hasta el final. No porque el sacerdote quiera audiencia, sino porque Dios, a través de su palabra, quiere guiarte paso a paso. Al final de este mensaje, daremos una oración especial, consagrando tu casa, pidiendo que la sangre de Jesús cubra cada habitación, y confiando en que el Señor te mostrará qué debe ser guardado y qué debe ser arrancado. Muchas veces, mi hijo, mi hija, es en un detalle, en un objeto, en una planta simple, donde Dios comienza a obrar una gran liberación. También escribe tu amén en los comentarios, como diciendo: Señor, acepto que tu luz entre hoy en mi casa. Esta actitud sencilla es una forma de aceptar la voluntad de Dios. Y te lo prometo con la serenidad de alguien que ha visto mucho en la vida espiritual de las familias. Las enseñanzas que escucharás al final de este vídeo pueden ser la respuesta a la oración que hiciste llorando solo, sin que nadie te viera. Dios a menudo inicia grandes cambios en nosotros a partir de pequeñas correcciones que hacemos en nuestro entorno, en nuestros pactos, en nuestros hábitos. No subestimes lo que el Señor puede hacer hoy. Quédate hasta el último momento, porque al final pondremos tu casa, tu historia, ante el Padre, y le pediremos que visite cada rincón donde ya no puedas entrar solo. Ahora, hermanos y hermanas, demos el primer paso de entendimiento. Vuestra casa no es neutral. A veces pensamos así: Padre, pared es muro, baldosa es baldosa, muebles son muebles, planta es planta, no hay nada especial.
Pero a la luz de la Biblia, el hogar siempre se ve como un lugar de presencia, ya sea la presencia de bendición o la presencia de la opresión. No hay un terreno espiritual indeciso. En varios pasajes, Dios muestra que la casa de su pueblo debe ser un espacio consagrado, un lugar donde Él sea honrado, donde se recuerde su palabra, donde los símbolos apuntan al pacto con Él y no a otros dioses. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor ordena al pueblo entrar en la tierra prometida, les ordena destruir altares paganos, romper columnas, arrancar postes sagrados. No era una exageración, no era falta de tolerancia, era protección. Estos objetos estaban vinculados a cultos que implicaban inmoralidad, sacrificios, prácticas contrarias a la santidad de Dios. Si la gente lo dejaba allí, se acostumbrarían a la idolatría, empezarían a mezclarse. El Señor sabía que la casa, la ciudad, el territorio llevan una atmósfera espiritual que influye en el corazón. Por eso dice, en esencia, quiero tu espacio limpio y separado para mí. Cuando la palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor, no solo habla de las personas, también habla del medio ambiente, la cultura, las señales visibles que muestran a quién pertenece ese hogar. Una casa que sirve al Señor no es perfecta, pero es una casa en la que todo se examina a la luz de Dios. Lo que entra, lo que permanece, lo que se exalta, lo que se usa como referencia para la protección y la suerte. Una casa que no está consagrada puede, sin darse cuenta, convertirse en un espacio donde el enemigo encuentra legalidad, es decir, resquicios legales, acuerdos ocultos, puertas abiertas a través de objetos y símbolos que no deberían estar allí. ¿Cuántas veces, en visitas pastorales, mientras rezaba en una casa, me di cuenta claramente de que había cosas allí que no coincidían con la fe que esas personas profesaban? Y no hablo de pobreza, ni de desorden, ni de desorganización. Hablo de imágenes vinculadas a extraños cultos, pinturas cargadas de simbolismo oculto, plantas y arreglos consagrados en contextos esotéricos que acabaron en la habitación de un cristiano como recuerdo, como regalo, como una hermosa decoración. La casa no es neutral. O bien proclama, con todo lo que contiene, Jesús es el Señor de este lugar, o clama, incluso en silencio, que hay mezcla, confusión y puertas abiertas a aquello que no viene de Dios. Fíjate, hermano, hermana, no se trata de que vivas con miedo a todo, sino de entender que el hogar es un altar. Un altar puede erigidirse consciente o inconscientemente. Si llenamos la casa con cosas que traen la memoria de otros dioses, de otros cultos, de otras energías que no reconocen al Dios vivo, estamos levantando altares mixtos, confundiendo altares. Sin embargo, el Señor exige una posición clara. La casa donde se ora, donde se lee las Escrituras, donde se invoca el nombre de Jesús, es un territorio de luz. La casa donde todo es tolerado, donde cualquier símbolo entra sin discernir, corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla desigual, donde el enemigo se siente a gusto. Siguiendo este razonamiento, debemos dar un paso más allá. A lo largo de la historia bíblica, Dios no solo ha hablado de casas, sino que también ha denunciado ciertas prácticas religiosas vinculadas a árboles y plantas. Las naciones paganas alrededor de Israel solían erigir sus lugares de culto en lugares altos, bajo árboles frondosos, donde realizaban rituales, adivinaciones, sacrificios y prácticas contrarias al pacto. Muchos de estos árboles eran considerados sagrados y tenían para esos pueblos poderes, presencias y energías. Fue allí donde invocaron dioses extraños, espíritus, entidades. Al pueblo de Dios se le advirtió repetidamente que no imitara estas prácticas.
Cuando la Biblia habla en contra de los polos sagrados, los bosques y los lugares altos, se refiere a estructuras religiosas que a menudo se instalan alrededor de árboles y plantas específicas, usadas como portales espirituales. El problema no era el árbol como creación de Dios, sino el uso de ese árbol como altar para el culto pagano. El Señor vio que los corazones de la gente se fascinaban fácilmente, que al principio miraban y decían, es solo una costumbre, es solo una tradición. Y cuando lo vieron, ya ofrecían incienso, hacían promesas, pedían protección a quienes no son Dios. Para llevar esto a nuestra realidad, debemos entender que hoy en día muchos sistemas esotéricos, prácticas mágicas, brujería, ocultismo y falsas religiones siguen utilizando plantas como instrumentos de rito, como símbolos de suerte, protección, atracción de dinero, limpieza energética, abrir caminos. Estas plantas en sí mismas son criaturas de Dios, pero cuando se asocian con rituales, consagraciones e invocaciones, empiezan a tener un significado espiritual que no es neutral. Y cuando un cristiano, por ignorancia, trae ese mismo arreglo a su casa, con la misma intención de protección, suerte y energía, está repitiendo la lógica de los cultos paganos que la Biblia condenaba. Por eso os pido, manténganse dóciles ante la corrección del Señor. Si esta palabra tiene sentido, si sientes que Dios te está abriendo los ojos, aprovecha este momento para, de una manera muy sencilla y sentida, suscribirte a este canal y dejar tu me gusta en este vídeo. Esto no es solo ayudar al sacerdote, es una forma de comprometerte con un camino de luz, de conocimiento bíblico, de protección espiritual para tu hogar. Cuando haces clic en suscribirte, cuando te gusta contenido que te acerca a la verdad, es como si dijeras, quiero caminar en la luz, quiero aprender más, no quiero vivir más en la ignorancia espiritual. Y si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios, Dios me protege. Esta frase tan sencilla, difundida en público, es una oración escrita, un acto de fe que declara que tu confianza no está en ninguna planta ni en ningún amuleto, sino en el Señor que hizo el cielo y la tierra. Ahora necesitamos entrar en una verdad aún más delicada pero necesaria. La Biblia habla de objetos que traen una maldición a las personas cuando se mantienen en contra de la voluntad de Dios. Hubo un tiempo en que Israel fue derrotado en batalla y Josué no entendía por qué. Después de todo, el Señor había prometido la victoria. Entonces Dios revela que había cosas entre el pueblo consagradas a la destrucción que estaban ocultas, guardadas como tesoro. Un hombre, Achán, se había llevado objetos que Dios había ordenado destruir por completo. Y esto no solo le trajo problemas a él, sino a toda la comunidad. La presencia de esos objetos malditos trajo la derrota a todo el pueblo. Mira la seriedad de esto, hermano, hermana. No era solo una capa hermosa, solo unas monedas más, solo un adorno interesante lo que Achán se llevó. Fue una desobediencia concreta al mandato de Dios de no guardar aquello que estaba ligado a un sistema de idolatría y pecado. Y el resultado fue pesado. Mientras esas cosas permanecieran ocultas dentro de la tienda, la mano de Dios no podría bendecir como antes. Era necesario traerlos a la luz, reconocer el pecado, destruir lo maldito, para que la bendición pudiera ser restaurada. Cuando lo vemos a la luz de nuestras vidas, percibimos un fuerte principio espiritual. Lo que Dios nos ordena guardar, si protegemos, si defendemos, se convierte en una puerta abierta a derrotas repetidas. Y aquí también vienen ciertos objetos que en nuestro tiempo están vinculados a cultos, rituales, consagraciones y prácticas que no pertenecen a la fe cristiana. No es que el material en sí tenga poder propio, sino que el pacto y el significado espiritual que se le ha impuesto tienen peso ante Dios.
Si guardo en mi casa algo que sé que ha sido consagrado a entidades, usado en brujería, invocación, rituales, y no renuncio a ello, estoy de acuerdo con esa alianza. Aquí es precisamente donde nuestro tema de plantas se vuelve tan importante. Algunos de ellos llegan a nuestro hogar solo como parte de la creación de Dios, y siguen siéndolo. Otros entran cargados de consagraciones, con significados espiritualizados por sistemas ocultos, y los recibimos sin discernimiento, a veces incluso repitiendo frases como: «Esta planta aquí es la que guarda el mal en la puerta». Es esta pequeña planta la que ahuyenta la envidia. Es este jarrón el que asegura que no falte dinero. Es esta disposición la que limpia la energía de la casa. ¿Entiendes? Esto es confiar en el objeto, en la planta, y no en el Señor. Esto es darle el lugar que pertenece a la cruz, a la palabra, a la gracia de Dios. Por eso te digo, con amor, pero con firmeza. Dios quiere revelarte algo especial en este video. Aguanta hasta el final. Esta palabra es para ti. No es casualidad que hayas llegado aquí. No es casualidad que este tema te haya llamado la atención. El Señor conoce los dolores de tu corazón. Ve las luchas en tu casa. Sabe cuántas noches has mirado a tu alrededor y pensado: aquí hay algo mal, pero no sé qué es. Quiere iluminar, quiere mostrar, quiere guiarte en obediencia para que todo pacto incorrecto se rompa y la verdadera paz reine de nuevo en tu hogar. Quizá hayas repetido esta frase toda tu vida: Padre, es solo adorno. Es solo una pequeña planta, un adorno, nada importante. Pero hoy, con todo cariño y firmeza, necesito deciros: a la luz de la palabra de Dios, nada es solo decorativo cuando se convierte en símbolo de una fe contraria a las Escrituras. Cuando algo, por muy hermoso que sea, empieza a llevar en tu corazón la idea de protección, suerte, energía, poder espiritual fuera de Dios, deja de ser solo un objeto y empieza a ocupar un lugar espiritual. Empieza a representar un pacto. Y es cuando el enemigo se aprovecha de la ignorancia espiritual, las buenas intenciones sin conocimiento, la religiosidad mixta que parece inofensiva, pero abre puertas poco a poco. La palabra dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Cuántas veces, porque no sabemos lo que enseña la Biblia, adoptamos prácticas, símbolos, costumbres que contradicen la fe que profesamos con nuestros labios? Muchas plantas han sido elegidas a lo largo del tiempo por sistemas esotéricos y ocultistas precisamente porque dentro de estos sistemas representan amuleto, protección, canal de energía, atracción de dinero, limpieza espiritual sin Dios. La planta en sí misma es una criatura de Dios, pero la forma en que se usa, lo que se dice al respecto, las palabras pronunciadas, los rituales, transforman esa planta en un punto de contacto espiritual. Y cuando un cristiano trae esto a su casa con la misma intención, repite sin darse cuenta la lógica de estos servicios. ¿Te das cuenta de la seriedad de esto, hermano, hermana? No es una exageración, no es fanatismo. La pregunta es: ¿en quién confía? ¿En quién está tu esperanza de protección, de sustento, de liberación? Las Escrituras dejan claro que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. No podemos vivir de la Eucaristía y, al mismo tiempo, buscar el refuerzo espiritual en objetos, plantas, símbolos que han sido apropiados por prácticas contrarias al Evangelio. Cuando pongo una planta con la expectativa de que contendrá el mal, atraerá la suerte y bloqueará la envidia, estoy intercambiando la confianza en Dios por la confianza en la criatura. Es como si dijera con mi gesto: Dios no es suficiente, necesito este otro apoyo. Y el enemigo se aprovecha precisamente de esa ignorancia.
No tiene poder absoluto sobre nosotros, sino que se alimenta de las brechas, de las alianzas que hacemos sin darnos cuenta. Sabe que si puede poner pequeños puntos de confianza fuera de Dios en nuestra vida diaria, poco a poco nuestros corazones se dividirán. Por eso esta palabra de hoy es un llamado de amor. Dios te está abriendo los ojos, no para llenarte de miedo, sino para llamarte a una fe más pura, más completa y más libre. Y como caminamos juntos, quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me oyes? Déjalo en los comentarios, porque tu presencia me hace feliz y me ayuda a darme cuenta de dónde Dios está difundiendo esta luz. Llegando entonces al primer gran grupo que debemos discernir, quiero hablaros sobre la planta de la suerte. ¿Sabes de qué hablo? Esas plantas que se colocan en la puerta de la casa, en el salón, en la tienda, en la oficina, y que la gente presente con estas palabras: esta trae suerte, esta guarda el dinero, esta mantiene alejada el mal de ojo, esta atrae la prosperidad, si te llevas esta planta, todo sale mal. Observa que a menudo no se presentan solo como parte del jardín, sino como un amuleto. No es la belleza lo que está en el centro, sino la función espiritual que se le atribuye. Cuando alguien toma una planta y dice: este es mi amuleto, esto es lo que me protege, está haciendo una transferencia de confianza, en lugar de decir con vida y fe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Termina diciendo en la práctica: esta planta es mi escudo, esta planta es mi garantía. Y la palabra de Dios es muy clara: maldito es el hombre que confía en el hombre, es decir, en la criatura, y hace de la carne su sustento, apartando su corazón del Señor. Pero bendito el que confía en el Señor y pone su esperanza en el Señor. Esta lógica se aplica a las personas, a los objetos, a las plantas, a todo. Cuando algo creado ocupa un lugar de confianza exclusivo de Dios, nos enfrentamos a una forma de idolatría práctica. La idolatría no siempre es una estatua evidente. A veces es este desplazamiento de la confianza del Creador hacia algo creado. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que solo se siente seguro si esa planta está en la puerta, si ese jarrón está en esa esquina, si esa hoja tal o cual está en su cartera, como si fuera un talismán? Esto ya no es decoración. Esta es teología vivida, es fe retrocedida, es oración silenciosa dirigida al objeto. Y el Salmo nos recuerda con fuerza: los ídolos de las naciones tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, manos y no tocan, pies y no caminan, se convierten en ellos. Quienes los crean y cuántos confían en ellos. ¿Qué dice la Biblia? Si depositas tu confianza en algo que espiritualmente está vacío, sin vida en Dios, tu propio interior está vacío. Tu fe se vuelve sin vida, mecánica, frágil. La planta no es Dios, no es omnipotente, no tiene poder en sí misma para cambiar tu historia. Cuando lo elevas a ese lugar de protección, estás, sin darte cuenta, disminuyendo el espacio de Dios en tu confianza diaria. Y poco a poco, cuando algo sale bien, piensas: es porque he puesto esta planta aquí. Cuando algo sale mal, te apresuras a reforzar el arreglo, no a arrodillarte ante el Santísimo. Por eso, hermano, hermana, debemos hacer un examen sincero. ¿Qué lugar ocupan estas plantas afortunadas en mi hogar y en mi corazón? Los conservo porque forman parte de un jardín que alaba a Dios por la belleza de la creación, o porque realmente creo que de ellos proviene la protección, el dinero, el equilibrio de mi vida. Este es el límite que define si algo es solo decorativo o si se ha convertido en un ídolo discreto, y aquí es donde el Espíritu Santo quiere jugar. Ahora quiero llevaros a una aplicación muy concreta. Si mantienes plantas en casa porque te gusta la estética, porque cuidas la naturaleza con cariño, porque la miras y recuerdas la bondad del Creador,
No hay problema en eso. Dios es el autor de cada hoja, de cada flor. La cría es buena. Lo que contamina es la intención con la que usamos lo que es bueno. Si la motivación detrás de esa planta es, la necesito para ahuyentar el mal de ojo, para cerrar el cuerpo, para aferrarme a la suerte, para asegurarme de que no falte dinero, entonces, hijo mío, hija mía, ya has convertido esto en un ídolo, aunque nunca hayas usado esa palabra. Has puesto una función espiritual en la planta que Dios no ordenó. Quiero invitarte muy sencillamente a que te hagas una pregunta al corazón. Si esta planta no estuviera aquí, ¿me sentiría desprotegido? Si la respuesta es sí, hay un enlace que debe revisarse. Otra pregunta. Cuando miro esta planta, ¿pienso primero en Dios o primero en la suerte que me traería? Si te das cuenta de que la conexión es con la suerte, con mantenerse alejado del mal, con aferrarse a la prosperidad, es una señal de que algo debe cambiar. No es la planta la que tiene que caer, es la falsa confianza que tiene que caer al suelo. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos por la boca y el corazón. La palabra nos llama a buscar, ante todo, el reino de Dios y su justicia. Nos asegura que, al hacerlo, se añadirán otras cosas. Jesús nos dice que no estemos ansiosos, obsesionados con lo que vamos a comer, beber o ponernos, porque el Padre sabe lo que necesitamos. Cuando invierto el orden, cuando corro tras símbolos, amuletos, plantas, como si fueran la clave de mi sustento, estoy viviendo como alguien que no tiene Padre. La invitación de hoy es esta: renuncia, en voz alta, ante Dios, toda confianza que hayas depositado en esta planta. Di simplemente: Señor, renuncio a toda confianza que he depositado en esta planta como si fuera mi protección o mi destino. Confío solo en ti. Confía con todo tu corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia inteligencia, dice la Escritura. En todos vuestros caminos reconoced al Señor, y Él guiará vuestros caminos. Esto incluye la forma en que organizas tu hogar, lo que pones en la puerta, lo que dejas en el jardín, lo que exaltas con tus palabras. Quizá, y lo digo con gran serenidad, muchas cosas están atrapadas en tu casa porque hay alianzas silenciosas con símbolos de suerte que sustituyen a la fe. Dios no comparte su gloria con nadie. Quiere ser tu único refugio, tu único muro, tu único proveedor. Por eso os digo, al final de este vídeo os espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti. Juntos consagraremos tu casa, renunciaremos a toda confianza equivocada, pediremos al Espíritu Santo que ilumine cada planta, cada objeto, cada rincón. Y creo, en lo más profundo de mi corazón, que habrá liberaciones silenciosas, cambios que quizás solo tú y Dios noten, pero que serán profundos. Permanece, porque la palabra aún tiene mucho que mostraros. Sigamos. Después de la planta afortunada, tenemos que hablar de un segundo grupo, aún más serio, plantas explícitamente vinculadas a lo oculto. Hay plantas que en sí mismas son solo parte de la naturaleza, pero que han sido elegidas por sistemas de magia, Wicca, brujería, espiritismo y otras prácticas para ser instrumentos rituales. Se utilizan en baños, fumar, limpieza energética, atar obras, invocar fuerzas de la naturaleza, consagraciones a entidades, libros, páginas web. Personas vinculadas a estos medios enseñan paso a paso cómo usar estas plantas para manipular situaciones, para distanciar o unir a las personas, para abrir o cerrar caminos mediante fuerzas espirituales que no provienen de Dios. Cuando alguien entra en este tipo de práctica, aunque haga un homenaje de palabra al nombre de Dios, está realizando obras de oscuridad.
Las Escrituras son muy duras con cualquier forma de brujería, adivinación, consulta de espíritus, uso de objetos, hierbas, fórmulas para controlar lo invisible sin someterse al Señor. Dios no ha cambiado de opinión a lo largo de los siglos. Sigue llamando a estas cosas abominaciones, algo que rompe el pacto con Él. Y si usas una planta para ese propósito, si mantienes los arreglos en tu casa, preparados con ese espíritu, en efecto estás declarando: acepto la ayuda de estas fuerzas que no vienen de Dios. Aunque alguien diga: pero solo compré el arreglo, no hice el ritual. Hay un principio que debemos entender. Cuando llevas a casa algo que ya ha sido consagrado, usado o preparado para rituales mágicos, te estás poniendo bajo la misma influencia espiritual. Es como una prenda que se ha llevado en una ceremonia específica. Lleva ese significado. La Biblia muestra, en un momento dado, a conversos quemando públicamente sus libros mágicos, reconociendo que no era posible mantener esas cosas en casa y al mismo tiempo queriendo una nueva vida en Cristo. Entendían que el objeto no era neutral, era un instrumento de otro reino. Quizá, al escuchar esto, estés recordando baños de energía, cigarros, simpatías con las hojas que hiciste en el pasado, guiado por alguien, buscando alivio, protección, solución rápida. Quizá recuerdes arreglos que te decían: pon esto en la puerta y elimina toda la mala energía. A veces, quienes buscan esto lo hacen en un momento de dolor, desesperación y miedo. Dios ve tu dolor, pero no aprueba la forma equivocada. Hoy quiere mostraros que este tipo de recurso os ata a un yugo que no es el de Jesús. El yugo de Jesús es fácil y ligero, pero es un yugo de verdad, de renuncia a toda falsedad espiritual. Y quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Rezaré por cada nombre que pase por aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y también pon tu amén de fe. No tienes que exponerlo todo si no quieres, pero sí mostrar tu intención. Esto aquí no reemplaza los sacramentos, no reemplaza la vida comunitaria, pero es un gesto de fe, una forma de decir: Señor, quiero salir de estos caminos y caminar en tu luz. Leo, rezo, presento al corazón de Dios las peticiones que llegan. Con los años, siguiendo a tantas almas, noté un patrón doloroso. Las personas que se involucran en baños, fumar, arreglos energéticos, usar plantas consagradas a entidades, pueden incluso, al principio, sentir cierto alivio, un cambio en el entorno, una sensación de ligereza. Pero al cabo de un tiempo empiezan a aparecer otros signos: alteraciones en el sueño, opresión del entorno, discusiones desproporcionadas, una sensación de extraña presencia en casa, sueños intensos, cansancio que no desaparece, un clima de irritación constante, como si, al intentar limpiar la casa de la manera equivocada, en realidad estuvieran invitando a otras presencias a manifestarse. Y no es solo con quienes hacen el ritual. Hay quienes nunca han participado activamente, pero que recibieron un arreglo, una obra terminada, una composición especial que alguien preparó y la dejaron en casa sin cuestionarlos, confiando en la persona, pensando que solo era un gesto de afecto. A veces, este arreglo se consagraba en una sesión, se presentaba a las entidades, ofrecido a cambio de favores. Al llevarlo a casa, traes contigo toda esta carga espiritual. Y si además sigues repitiendo frases como «esto me protege», sellas con tu propia boca el acuerdo con ese sistema. La palabra de Dios es clara. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa de Cristo y de la mesa de los espíritus que no son de Dios. No se trata de ser grosero con nadie, ni de faltar al respeto a la gente, sino de posicionar el corazón. Estás llamado a la luz. Antes eras oscuridad, ahora eres luz en el Señor.
Vivid como hijos de la luz, dice la Escritura. Esto significa sacar a la luz todo lo que estaba oculto, renunciar, romper, desechar aquello que era un instrumento de oscuridad en tu vida. Quizá haya cosas plantadas en tu jardín, arreglos en el salón, hierbas colgadas en la puerta que nunca fueron consagradas a Jesús, sino a otros espíritus. Hoy es el día para mirarlo con valentía. No es un día de culpa paralizante, es un día de arrepentimiento liberador. Dios no te muestra estas cosas para condenarte, sino para salvarte. Quiere que des un paso, reconocer, renunciar, retirarte. El resto lo hace. La gracia viene después de la obediencia. Entonces llegamos a un tercer grupo, aún más sensible. Plantas vinculadas a cultos de otros dioses. En muchos altares, ya sean domésticos o públicos, ciertas plantas se utilizan constantemente junto a imágenes, incienso, velas, ofrendas dirigidas a entidades, dioses, espíritus que no son el Dios revelado en la Biblia. La planta allí no es solo estética, forma parte del culto, es un elemento ritual. Cuando alguien introduce ese mismo arreglo en la casa, con la misma intención de consagrar el hogar a esa entidad, aunque intente mezclarlo con oraciones cristianas, está participando en la práctica en una extraña adoración al Señor. Dios siempre ha sido muy claro. No tendréis otros dioses delante de mí. No te harás una imagen tallada, ni te inclinarás ante ellos, ni les servirás. El mandamiento no solo va contra la imagen en sí, sino contra el corazón dividido, contra el acto de estar ante algo que representa a otro Dios y rendirle adoración, honor, confianza. Cuando las plantas se disponen alrededor de los altares de las entidades ofrecidas con velas, bebidas, comida, se insertan en un sistema de adoración que no reconoce a Jesús como el único Señor. Y si alguien toma ese mismo patrón y lo reproduce en casa diciendo, yo haré lo mismo porque protege, se está poniendo bajo ese mismo yugo espiritual. Las Escrituras preguntan, ¿qué comunión existe entre la luz y la oscuridad? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nos llamamos el templo del Espíritu Santo. Nuestra casa, en cierto sentido, prolonga esta vocación. Es el lugar donde vive el templo, donde la presencia de Dios debe ser honrada. Si lleno mi hogar con símbolos vinculados a otros cultos, si establezco rincones de devoción para entidades que no son el Señor, estoy, con mis propias manos, mezclando lo que Dios ha ordenado que se deje a un lado. Y mezclarse siempre es un camino peligroso, porque confunde la fe, relativiza la verdad, debilita la confianza. Quizá hayas heredado una costumbre de la familia. Aquí en casa esta planta siempre ha sido colocada en un lugar así, junto con tal imagen, tal vela, tal ofrenda, para una cierta fuerza espiritual. Y tú, queriendo honrar la tradición, la repetías sin preguntarte si esto está en consonancia con la fe que profesas. Hoy Dios te invita a revisar esto. No se trata de despreciar la historia, sino de purificarla. Puedes honrar a tus antepasados, amar la memoria de los tuyos, sin repetir prácticas que dañan el pacto con Dios. El mayor honor que puedes dar a quienes han fallecido es acercar a la familia a la verdad, más cerca de la luz. En este punto de nuestro viaje llega el momento de una revelación central, una especie de giro interior. El problema principal no es la especie de la planta, sino la alianza espiritual que haces con ella. La raíz no está en la hoja, está en el corazón. La misma planta que, en un jardín neutral, solo embellece y apunta al Creador, puede convertirse en un altar de invocación, en un instrumento de adoración para otros dioses. ¿Qué cambios? Cambia la palabra pronunciada, la intención del corazón, la consagración cumplida. Dios mira dentro, ve por qué la guardas ahí, qué crees sobre ella, qué tipo de protección esperas de esa planta.
La Escritura nos recuerda que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Con la boca bendicimos, con la boca maldecimos, con la boca consagramos. Si delante de una planta dices, es ella la que contiene el mal, la estás consagrando como escudo. Si dices, es lo que hace que el dinero entre, lo consagras como una fuente, como un ídolo de prosperidad. Si declaras, sin esta planta mi casa es vulnerable, estás quitando esa confianza a Dios. Esto no es ninguna broma, no es una superstición inofensiva. La rebelión del corazón, la elección repetida de confiar en otros poderes, la decisión de buscar protección fuera del Señor, es vista por Dios como idolatría. La palabra también nos enseña que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si haces algo sin la convicción de que le agrada a Dios, solo porque todo el mundo lo hace, solo porque alguien te lo dijo, solo por miedo, no por amor, es hora de repasar. La verdadera obediencia nace de un corazón que confía, no de un corazón que corre a todas partes buscando seguridad. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Saúl que obedecer es mejor que sacrificarse? La raíz del problema no era el animal, era el corazón que eligió un camino diferente al que Dios había ordenado, pero que aún así quería ofrecer sacrificios, como si una cosa compensara la otra. Esto también ocurre cuando, por un lado, asistimos a misa, rezamos, leemos la Biblia, pero por otro, mantenemos alianzas con extraños símbolos espirituales dentro de la casa. Hoy el Señor te invita a esta inversión interior. En lugar de preguntar simplemente, ¿qué plantas tengo? Pregunta, ¿qué alianzas he hecho con mi boca y con mi corazón alrededor de estas plantas? En lugar de centrarte solo en la especie, pide luz para entender el significado que has dado a cada una. La misma planta puede ser bendecida si se coloca ante Dios como parte de la creación, o puede ser una brecha si se guarda como amuleto, como instrumento de rituales, como ofrenda a otros dioses. La diferencia está en la alianza que hagas. Si en este momento sientes por dentro que Dios te ha traído aquí hoy, no resistas esta gracia. Escribe, con fe, en los comentarios, creo. Esta pequeña profesión de fe, hecha en medio de un contenido que te llama a la conversión, es un paso espiritual importante. Es como decir, Señor, creo en tu palabra más que en las costumbres que he aprendido. Creo más en ti que en plantas, símbolos, rituales. Creo que ayuda a mi falta de fe. Y al escribir, también fortaleces a otros hermanos y hermanas que viven la misma lucha, el mismo proceso de despertar espiritual. Mi hermano, mi hermana, seguiremos caminando un poco más juntos. Habrá un momento de oración. Habrá un momento en que pondremos todo esto antes que Dios. Pero por cierto, guarda esta verdad en tu corazón. No se trata de demonizar la creación de Dios, sino de purificar los pactos del corazón. No se trata de vivir aterrorizado a las plantas, sino de liberarse de confiar en ellas como si fueran dioses. No se trata de tirarlo todo por miedo, sino de discernir con la luz de la palabra qué debe quedar y qué debe ser llevado en obediencia amorosa. Donde el pacto está mal, ahí Dios quiere entrar, corregir, sanar, liberar. Y eso es lo que Él está empezando a hacer en ti hoy. Hermano, hermana mía, ahora que hemos caminado tanto juntos, quiero invitaros a dar un paso aún más profundo. Mirar al corazón y preguntar con toda sinceridad ante Dios, ¿en qué momento esta planta, este arreglo, este jarrón, ocupó un lugar de confianza que solo pertenece a Dios? ¿Cuándo lo que empezó como algo hermoso, como un detalle del hogar, se convirtió, sin que te dieras cuenta, en un apoyo espiritual, un punto de seguridad, un no puedo prescindir de él? Nuestros corazones son engañosos. No entrega el trono de golpe. Transfiere la esperanza poco a poco, de forma sutil. Hoy dices, es solo decoración. Mañana dices, sin ello no puedo quedarme.
El primer mandamiento es muy claro: no tendrás otros dioses delante de mí. Dios no dice esto porque sea inseguro, celoso en el sentido humano, sino porque sabe que todo en lo que confiamos fuera de Él acaba esclavizándonos. Cuando una planta, un objeto, un arreglo toma el lugar de refugio, de apoyo, de fuente de suerte y protección, este objeto se ha convertido en la práctica en un pequeño Dios, un ídolo instalado en el altar del corazón. Hay palabras contundentes en las Escrituras, en las que el Señor renuncia a los ídolos levantados en el corazón del pueblo, no solo hechos de madera o piedra. Son imágenes invisibles, pero muy reales, de cosas en las que hemos llegado a confiar más que en Dios. Es entonces cuando las bendiciones empiezan a ser bloqueadas, no porque Dios sea vengativo, sino porque la puerta de la casa interior ahora tiene otros dueños. Es como si le dijeras al Señor: te quiero aquí, pero déjame mantener esa seguridad extra también. Y la palabra dice que nadie puede servir a dos amos: o te rindes de verdad ante el único Dios, o vives permanentemente dividido, inquieto, siempre necesitado de un símbolo más, un amuleto más, una planta correcta más en el lugar correcto para sentirte seguro. Esto cansa el alma, esto erosiona la paz. Esto mantiene la vida encerrada en un estado de dependencia de cosas que, en última instancia, no pueden hacer nada por ti. Por eso, hoy os invito a destrozar estos ídolos interiores, por muy bellos que parezcan. No hablo primero de tomar el jarrón y tirarlo. Hablo de tomar el corazón y entregarlo entero a Dios, de dejar caer falsas certezas, creencias que heredaste o cultivaste sin darte cuenta. Es un acto de valentía decir: Señor, si en algún momento he transferido mi confianza a esta planta, a este arreglo, a este símbolo, me arrepiento, sácalo del lugar que es solo tuyo. Este desgarro duele, porque detrás de la planta a menudo hay historias, recuerdos, afectos, pero amar a Dios por encima de todo a veces significa precisamente eso: preferirle incluso a lo que es más dulce a nuestros ojos. Ahora, déjame mostrarte una segunda implicación de todo este camino. Tu hogar es un territorio de guerra espiritual. No solo tu corazón está en disputa, también es el espacio en el que vives. Todo lo que dejas quedar dentro de tu hogar se convierte, de alguna manera, en una bandera izada a un lado u otro. Cuando el hogar está lleno de objetos, imágenes, plantas que llevan extrañas consagraciones, significados espirituales ajenos a la fe cristiana, esto se convierte en una especie de legalidad en la batalla espiritual. Es como si, sin darte cuenta, ofrecieras al enemigo pequeños puntos de apoyo, pequeñas sillas donde pueda sentarse. Al mismo tiempo, Dios nos llama a llenar la sala de señales de su pacto, no solo imágenes y símbolos, sino sobre todo la palabra viva, proclamada, orada, meditada. Cuando las Escrituras dicen que hay que ponerse la armadura de Dios, se refiere a vivir en una postura constante de vigilancia. La lucha no es contra carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales del mal. Esto pasa por la mente, el corazón, pero también pasa por los altares que erigimos en casa. Un hogar donde se canta alabanza, donde se abre la Biblia, donde se invoca el nombre de Jesús, donde se intenta vivir los mandamientos, ya se convierte en un lugar de resistencia, una trinchera de luz en medio de la oscuridad, cuando, sin embargo, esta misma casa está llena de signos contradictorios, con símbolos de otros cultos, con plantas consagradas a entidades, con objetos usados en rituales. Es como si la casa levantara banderas mixtas. Desde fuera, quizá nadie se fija, pero espiritualmente es como si algunas salas dijeran: Jesús es el Señor aquí, y otras murmuraran: aquí no, aquí otra fuerza está al mando. Dios quiere unificar la casa, quiere escribir, en letras invisibles pero reales, en cada pared:
Santo es el Señor en este lugar. Quiere grabar su palabra en los marcos de la puerta, para que tanto al entrar como al salir recuerdes quién es el verdadero dueño. Y os dejo con una pregunta que no es para acusaros, sino para haceros pensar. Si alguien entra hoy en tu casa con una mirada espiritual, ¿quién verá más señales de quién? ¿Qué tipo de reino anuncian los objetos, las plantas, las imágenes, la música, las pinturas, los hábitos de tu hogar? Si notas que hay mezcla, no te desesperes. Por eso mismo, Dios te está dando esta luz. No vino a avergonzarte, vino a convocarte. Y si este mensaje te toca el alma, te pido un pequeño gesto de fe. He preparado esta palabra con oración y dedicación, queriendo llegar a almas que quizá nunca vea en persona. Si te tocó, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete. Así, más almas encontrarán este camino y más hogares serán alcanzados por la palabra. Entonces llegamos a un punto de prueba, el coste de arrancar lo bello pero no sagrado. Aquí la lucha deja de ser teórica y entra en el concreto. Muchos se encariñan con las plantas y los arreglos porque eran regalos de un ser querido, recuerdos de un momento especial, piezas caras y raras que conforman elegantemente la decoración de la casa. No es fácil oír a Dios decir, esto tiene que irse. El corazón se aferra a las historias, pensamientos como, pero fue mi madre quien me lo dio. Era un vecino que lo hacía con tanto cariño. Esto costó caro. Es tan bonito, padre. De verdad está mal. La cruz a veces pasa por decisiones que nadie más entiende, solo tú y Dios. Jesús no romantizó el discipulado. Hablaba con un ojo que hay que arrancar si conduce al pecado. De una mano que hay que cortarle, arrastra hacia el mal. No es una orden literal mutilar el cuerpo, sino una imagen muy fuerte sobre cortar lo que, aunque parezca indispensable, se ha convertido en una ocasión para caer. Y también dijo que quien no esté dispuesto a renunciar a todo, incluidas las aparentes seguridades, no puede ser completamente su discípulo. Esto es difícil de oír, pero es liberador cuando se vive. A menudo estamos más apegados al don que hemos recibido que al Dios que nos dio la vida misma. Así que hoy la palabra se vuelve hacia ti y pregunta, ¿estás dispuesto a obedecer aunque nadie entienda? Si Dios te muestra claramente que un cierto arreglo, cierta planta, cierto objeto debe ser retirado, tendrás el valor de hacerlo aunque la persona que te lo dio se enfade, aunque otros te llamen exagerado. Recuerda, tú eres quien responde por tu casa ante Dios. Quienes viven las consecuencias espirituales de las decisiones dentro de tu hogar sois tú y tu familia. En el momento de la pelea, no será el amigo, el familiar o el vecino quien lleve el peso. Por lo tanto, la caridad hacia el otro no puede ser excusa para desobedecer a Dios. Pero Dios nunca pide sacrificio sin prometer una recompensa. Hay una promesa para quienes deciden purificar su hogar y su corazón. La Escritura dice que cuando el pueblo se humilla, busca el rostro del Señor y se aleja de sus caminos malvados, Dios escucha desde el cielo, perdona el pecado y sana la tierra. Aplicando esto a tu hogar, cuando decides quitar del centro de la casa lo que es una abominación a ojos de Dios, cuando renuncias a símbolos y prácticas ajenas a la fe, cuando limpias el entorno de alianzas extrañas, abres espacio para que la bendición fluya de nuevo, para que la paz aumente, para que la protección espiritual se fortalezca de forma concreta. El Señor promete habitar en casas de paz, casas establecidas en su justicia. La palabra habla de personas que viven en viviendas tranquilas, en viviendas seguras, en lugares de descanso sereno. Esto no significa ausencia total de problemas, sino una atmósfera diferente, una presencia distinta. Cuando la casa se convierte en un refugio de oración, alabanza y obediencia, también se convierte en un refugio espiritual.
Aquel que habita bajo la protección del Altísimo descansa bajo la sombra del Todopoderoso. Cuando eliges al Altísimo como único Señor de tu casa, cuando te quitas todo lo que compite con Él, esa promesa se aplica a ti. ¿Cuántas puertas espirituales han estado cerradas durante años simplemente porque nunca ha habido esta limpieza? Dios quiere darte nuevas experiencias, quiere llevarte a niveles más profundos de intimidad y protección, pero encuentra tu corazón y tu hogar llenos de basura espiritual. Cuando decides obedecer, incluso llorando, incluso cortando lo que duele, giras llaves invisibles. Lo que estaba bloqueado empieza a desbloquearse. La paz que no podías sentir vuelve a tocar tu alma. Y te lo digo con gran esperanza, al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Ahora vamos al terreno práctico. ¿Cómo limpias una casa a la luz de la Biblia sin caer en la superstición contraria? El primer paso es examinar. Miraréis con calma cada planta, cada arreglo, cada objeto vinculado a creencias de suerte, de protección, de energía, de ocultismo. No es salir desesperado tirando todo a la basura por impulso, sino discernir. Pregúntate, ¿qué significado le doy a esto? ¿Por qué dejo esto aquí? ¿Llegó a mi casa como una mera belleza o como una promesa de poder espiritual? ¿Hay algo aquí que sepa que provenga de rituales, de otros cultos, de prácticas mágicas? El segundo paso es renunciar en voz alta a cualquier alianza que se haya formado, consciente o inconscientemente. La Biblia nos invita a resistir al enemigo, firme en la fe, sometiéndonos primero a Dios. Luego, ante lo que identificas como problemático, dirás algo como: Señor Jesús, en tu nombre renuncio a toda confianza que he puesto en esta planta, en este objeto, en este arreglo. Renuncio a toda consagración hecha a cualquier espíritu que no sea el Señor. Declaro que esta casa te pertenece solo a ti. Estas palabras tienen peso en el mundo espiritual, porque están alineadas con la verdad de la palabra. El tercer paso es descartar lo que está claramente vinculado a un culto extraño o rituales ocultos. No basta con sacarlo de su sitio y guardarlo en un armario, como si dijera: lo dejaré en reserva. Lo que era un instrumento de oscuridad debe ser retirado del territorio. En los Hechos vemos a conversos destruyendo públicamente los libros de magia. No es por odio al objeto, es por amor a la libertad. De la misma manera, si algo ha sido usado, consagrado o preparado para fines espirituales contrarios a Cristo, el gesto más coherente es deshacerse de ello de manera sencilla, sin espectáculo, pero con firmeza. El cuarto paso es volver a consagrar la casa al Señor. Una vez que limpies, lo llenarás. Llenaos de oración, de la palabra, del nombre de Jesús pronunciado en cada habitación. Puedes recorrer la casa diciendo: Jesús, tú eres Señor de esta habitación, esta cocina. Te doy este lugar, que solo tu voluntad reine aquí. Puedes poner una Biblia abierta en un lugar de honor, no como un amuleto, sino como señal de que la palabra tiene un lugar central en ese hogar. Puedes poner símbolos cristianos que expresen la fe correcta, siempre recordando: apuntan a Dios, no le reemplazan. Todo esto no es superstición, al contrario. Es la obediencia concreta a la palabra la que nos pide resistir el mal y mantenernos firmes, poniéndonos la armadura de Dios. No confiarás en el gesto en sí, sino en el Dios que ve tu gesto y conoce tu intención. Estarás diciendo con actitud lo que quizá ya hayas dicho con los labios, que todo lo que hagas lo haces en nombre del Señor, dándole gracias. Y esta coherencia entre la fe profesada y la fe vivida cierra puertas espirituales que antes estaban abiertas de par en par.
Hemos llegado entonces al momento de mayor urgencia. Queridos míos, cada día que guardáis en vuestro hogar lo que ya sabéis que no agrada a Dios es otro día de desobediencia consciente. Antes, quizá, lo hiciste por ignorancia. Ahora la luz está encendida. Ahora sabes que ciertas plantas, arreglos, objetos, son más que decoración. Son signos de alianzas espirituales que no coinciden con la fe cristiana. La vida es corta. La batalla espiritual no espera. El mal no dice: esperaré hasta que esta persona esté lista para obedecer. Aprovecha cada retraso, cada aplazamiento, cada esto lo veo luego. La palabra nos recuerda que nuestra vida es como una niebla que aparece un rato y luego se disipa. También dice: hoy, si queréis oír la voz de Dios, no endurezáis vuestros corazones. Y otra vez, ahora es el momento favorable, ahora es el día de la salvación. Esto significa que el momento de decidir no es mañana ni después de resolver todos los demás problemas, ni cuando hay menos trabajo. El momento de decidir es cuando Dios te habla, cuando la gracia te toca, cuando la palabra arde. Posponer la obediencia es, en efecto, decir no por el momento. Así que os pido, incluso ahora, mientras escucháis, ya estáis decidiendo en vuestro corazón qué será arrancado, qué se quemará y qué será desechado. No tienes que esperar a la oración final para tomar esa decisión. La oración sellará, fortalecerá, pero la decisión comienza dentro de ti en este instante. Piensa en las plantas afortunadas de las que te han dicho que no pueden sacar de ahí. Piensa en los arreglos consagrados que has recibido. Piensa en las plantas del altar de otros dioses que hay en tu jardín. Piensa en los objetos de los baños, los cigarros, las simpatías, y que el Espíritu Santo os muestre, uno a uno, lo que está pidiendo. Si esta palabra te está tocando el corazón, si sientes que Dios, de hecho, te está llamando a un cambio concreto, te invito con humildad a dejar tu me gusta en este vídeo y suscribirte al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén, de comprometerte con un camino de luz, de permitir que ese mensaje llegue a otros que aún están en la oscuridad. No es para inflar los números, es multiplicar la palabra. Cada clic tuyo es un pequeño empujón para que este contenido llegue a más hogares, más corazones confundidos, más personas que necesitan oír que Dios también quiere limpiar su casa. En un rato rezaremos, entreguemos todo esto al Señor. Pero por cierto, mantén esta certeza: Dios no te trajo aquí para dejarte a mitad de camino. Si Él ha iluminado, es porque quiere completar la obra. Si Él señaló lo que debe ser arrancado, es porque ya tiene preparada una nueva paz para ti, una libertad que quizá nunca hayas experimentado en tu propio hogar. Mantente firme, deja que la palabra actúe en ti. El resto lo hace. Hermano, hermana mía, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Con esta promesa en mi corazón, te invito ahora a rezar conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, quiero comenzar esta oración dándote las gracias. Gracias por la luz de tu palabra que hoy ha entrado en tantos hogares y ha revelado lo que estaba oculto, lo que a nuestros ojos parecía tan pequeño, pero que espiritualmente tenía tanto peso. Gracias porque nos quieres hasta el punto de corregirnos, enseñarnos, sacarnos de la ignorancia espiritual y llevarnos a una fe más limpia y pura, más arraigada solo en ti. Gracias por cada casa que está unida ahora, por cada hijo, cada hija, cada corazón que ha decidido quedarse aquí, escuchando, acogiendo, dejándose tocar. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de sabiduría, fortaleza y consejo, te lo ruego, ven sobre nosotros ahora. Sabes, Señor, la lucha de cada una, las historias que hay detrás de cada planta, cada objeto, cada costumbre. Sabes que muchos han fallado no por malicia, sino por desesperación,
miedo y falta de orientación. Por eso os pedimos, dadnos el valor para obedecer, danos la gracia de no endurecer nuestro corazón ante tu voz. Ahora sopla en cada casa, en cada entorno, abre los ojos y los oídos espirituales, da comprensión, da discernimiento, toma decisión. Que nadie abandone esta oración igual que entró. Señor Jesús, quiero, en tu nombre, clamar por la liberación sobre cada hogar que me acompañe. Has dicho que quien entre por la puerta será salvado, entrará y saldrá y buscará pasto, y que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida en abundancia. Por eso, en el poder de tu nombre te pido, romped ahora toda influencia maligna vinculada a plantas, objetos, arreglos, consagraciones ajenas a nuestra fe. Todo lo que ha sido colocado dentro de estas casas como amuleto, como fuerza, como energía, como protección fuera de ti, te pedimos, Jesús, ven a cortar, ven a anular, ven a deshacer. Que toda palabra de maldición pronunciada sobre estos objetos sea ahora deshecha por el poder de tu sangre. Señor, tú que eres la verdad, entra en los corazones y muestra claramente lo que hay que arrancar. Visita los salones, las cocinas, los dormitorios, los patios traseros, los altares domésticos. Verás, Señor, cada planta afortunada, cada arreglo de protección, cada objeto proveniente de rituales, de brujería, de baños, de fumar, de adorar a otros dioses. En tu nombre, ahora renunciamos a todo pacto hecho con estas cosas. Decimos con la boca y con el corazón, Jesús, solo tú eres el Señor de nuestra casa. Solo tú eres nuestra protección, nuestra fuerza, nuestra suerte, nuestra prosperidad, nuestra paz. Pedimos que toda influencia de oscuridad que haya entrado por la puerta de la ignorancia pueda ahora ser expulsada por el poder de tu presencia. Amado Padre, que habitas a la sombra del Altísimo, queremos ponernos bajo tus alas. Eres nuestro refugio y nuestro refugio, nuestro Dios en quien confiamos. Coloca ahora, Señor, un escudo espiritual alrededor de estas familias. Que ninguna flecha inflamable del mal encuentre su lugar. Que ningún plano de confusión, división u opresión permanezca. Donde había peso, que vengan las ligerezas. Donde había miedo, que llegue el valor. Donde hubo disturbios, que venga la paz. Que tu paz, que pasa por todo entendimiento, proteja los corazones y mentes de cada uno de estos hijos en Cristo Jesús. Que esta paz se extienda por las habitaciones, el entorno, las relaciones. También te pido, Señor, las muchas causas concretas que están unidas a esta oración. Mira a quienes sufren espiritualmente, se sienten oprimidos, atacados, atrapados en malos pensamientos, en una inquietud que no cesa. Ven con la liberación, Jesús. Fortalece la fe, rompe cadenas internas. Mira a quienes necesitan sanación emocional, que llevan traumas, tristeza, vieja soledad. Derrama consuelo, cura heridas, seca lágrimas. Analiza familias en conflicto, matrimonios sacudidos, padres e hijos distanciados, casas marcadas por gritos y silencios pesados. Arruina la reconciliación, la comprensión, la paciencia, el perdón. A partir de esta decisión de purificar el hogar, también comienza un proceso de sanación en las relaciones. Recuerda, Señor, a quienes luchan con dificultades económicas, a quienes temen al futuro, a quienes quizás se han aferrado a plantas afortunadas por desesperación, queriendo ver pagadas las facturas, el trabajo aparecer, abrir las puertas. ¿Sabes, Padre, el peso que esto conlleva? Rezo. Abrid las puertas que nadie puede cerrar. Muestra caminos honestos, da creatividad, ofrece oportunidades y se sostiene con el pan de cada día. Que la prosperidad que venga sea fruto de tu mano, nunca de atajos espirituales.
Enséñanos a buscar primero tu reino, confiando en que las demás cosas se nos añadirán según tu voluntad. Señor, mira también la salud física de tantos que oran ahora. Personas postradas en cama, cansadas, esperando diagnósticos, recibiendo tratamientos. Conoces cada dolor, cada examen, cada medicina. Te pedimos, si es tu voluntad, que concedas sanación, alivio, renovación de fuerzas. Si hay plantas y objetos que se usan como curación mágica, ayúdales a transferir la confianza solo a ti. Que cada planta sea un signo de tu creación, nunca un sustituto de tu gracia. Y para quienes cuidan de los enfermos en casa, da paciencia, ternura, perseverancia. Espíritu Santo, ahora ven a sellar en el corazón de cada uno esta decisión de rendición. Jesús, tú dijiste, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso. Ahora, Señor, queremos presentarte no solo nuestros dolores, sino también nuestras casas, nuestras plantas, nuestros objetos, nuestras historias. Recibe todo. Ponemos cada rincón de nuestra casa a tus pies. Decimos en fe, Jesús, entra en mi casa, sé el Señor de cada habitación. Te doy mi puerta principal, mi salón, mis dormitorios, mi cocina, mi jardín, mis plantas, mis armarios. Todo es tuyo. Señor, toma especialmente lo que necesitamos dejar ir hoy. Nos da la audacia de no volver. Que esta oración no solo sea un momento hermoso, sino el comienzo de una acción concreta. Que mañana, cuando salga el sol, estos hijos tuyos tengan la gracia de mirar lo que el Señor ya ha señalado y decir, ha llegado el momento, esto saldrá de aquí. Que nadie quede paralizado por el miedo a desagradar a la gente, sino que desee, sobre todo, complacerte. Que cada planta, cada arreglo, cada objeto que no encaje con la fe cristiana sea reemplazado por signos de tu presencia y por un ambiente de oración. Y ahora, Dios mío, con la autoridad que proviene de tu palabra, proclamo sobre estos hogares y estas familias que tú eres el único refugio, la única protección, el único Señor. Proclamo que aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Proclamo que donde tu nombre se invoca en la fe, la oscuridad no tiene derecho a permanecer. Proclamo que, a medida que estos vuestros hijos obedezcan, los hogares serán liberados, los ambientes espirituales cambiarán, las cadenas se romperán. Y te pido que tu mano permanezca extendida sobre ellos, protegiendo sus entradas y salidas, de ahora en adelante y para siempre. Si rezas conmigo, te invito de corazón a decir dónde estás. Amén, Señor, acepto esta oración. Y si puedes, también escribe en los comentarios solo la palabra amén como señal pública de que estás de acuerdo con esta entrega. Si lo sientes en tu corazón, deja también tu petición de oración. Lo leo, lo presento ante Dios, y aquí estamos formando una verdadera cadena de intercesión. Que todo esto ascienda al cielo como un incienso que agrade al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, hoy hemos llegado al final de nuestro camino, pero siento claramente que este mensaje no era solo un contenido, era un llamado de Dios para ti. A lo largo de este vídeo hemos visto que no todas las plantas son un problema, pero sí toda confianza desplazada en Dios lo es. Hemos visto que el Señor no creó la naturaleza para ser nuestra dueña, sino para ser una señal de su bondad. El gran punto aquí no es temer a cada hoja, cada recipiente, sino permitir que el Espíritu Santo muestre dónde, cuándo y cómo nuestro corazón ha empezado a confiar más en los símbolos que en el Creador. Esa palabra es para ti. Dios te eligió para escuchar eso hoy. En medio de tantos vídeos que existen, en medio de tantas voces, Él quería que estuvieras aquí, conmigo, ahora, porque Él conoce tu hogar, conoce tus luchas, conoce los rincones donde quizá nunca habías llevado a nadie, pero que Él ve dentro, y hoy os dice, hijo, hija, quiero hacer de vuestra casa un altar de mi presencia.
Quiero que sientas verdadera paz cuando entres por la puerta, no la falsa seguridad de los amuletos. Quiero ser tu escudo, tu muro, tu descanso. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Esta es la pregunta que dejo para tu corazón, no para presionarte, sino para ayudarte a transformar lo que has escuchado en vida concreta. ¿Qué, ante todo lo que se ha dicho, sientes que necesitas sacar de tu casa? ¿Qué es lo que te das cuenta de que necesitas consagrar de nuevo a Jesús? ¿En qué parte de tu rutina necesitas poner más de la palabra, más oración, menos superstición? Le pide luz a Dios y hoy toma una decisión práctica. La fe crece cuando se convierte en un gesto. También quiero abrir mi corazón y decir lo feliz que es para mí saber que estamos juntos en este camino de fe. No eres un número, no eres solo otro espectador. Eres esencial aquí, formas parte de una familia espiritual que Dios está reuniendo en este espacio. Es una inmensa alegría saber que a través de esta pantalla puedo entrar un poco en tu casa y aún más, ayudar a la palabra a entrar en ella. Si aún no lo has hecho, te invito con cariño. Deja tu me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana. No es vanidad, es misión. Cuando haces esto, ayudas a que este mensaje llegue a otros hermanos y hermanas que quizá estén viviendo las mismas batallas que tú has vivido. Pero, más que eso, quiero conocerte mejor. Apunta aquí desde donde estás viendo, qué ciudad, qué país, qué realidad. Y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás viviendo. ¿Cuál fue la parte de este mensaje que más te conmovió? ¿Qué crees que Dios pide que desarraigue o consagre? Cuando escribes, no solo me hablas a mí, estás permitiendo que otros lean y piensen, no estoy solo, yo también paso por esto. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Debes saber que este video forma parte de un camino más amplio que estamos recorriendo juntos. Hoy hablamos de plantas, de hogar, de protección espiritual. En la próxima enseñanza profundizaremos aún más en cómo vivir en un hogar que respira la presencia de Dios, cómo proteger espiritualmente a la familia con actitudes concretas de la vida cotidiana, cómo dejar que la palabra moldee el entorno, las conversaciones, las decisiones. Dios te está enseñando paso a paso. No pierdas la oportunidad de profundizar más. El siguiente vídeo es, en cierto modo, una continuación de este. Es el siguiente paso en tu camino. Así que no te quedes aquí. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Ahora da el siguiente paso en este viaje, viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor, a reconocer las señales de su acción y a experimentar la plenitud de sus planes. No interrumpe este movimiento que el Espíritu Santo comenzó hoy. Dios aún tiene mucho que revelarte, muchas áreas de tu vida que iluminar, muchas cadenas que romper, muchos consuelos que derramar. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier ritual, más grande que cualquier planta, más grande que cualquier miedo. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar o pedir. Que el Señor te bendiga y te proteja, que haga brillar su rostro sobre ti, que te conceda paz. Tiene pensamientos de paz y no de fatalidad en ti, para darte un futuro y una esperanza. Hazte responsable, no salgas. Da el siguiente paso en este viaje, viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí. En él, seguiremos aprendiendo a vivir bajo la protección de Dios, a construir un hogar que sea verdaderamente un altar de su presencia. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Que bendiga tu vida, tu hogar, tu familia y que la paz de Cristo reine sobre tu hogar. Te esperaré en el próximo vídeo. Amén.